Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire en cualquier lugar del mundo. El programa de hoy va a ser de un tema específico y es hablar de puertos. Pero con nuestro invitado, el doctor Joel Moreno Sánchez, hemos hablado de otros temas y seguiremos hablando posteriormente de los túneles, sobre todo el de Oriente, que es una tragedia infinita, de los desarrollos de túneles que se han hecho, como el del Toyo, que también va a salir prontamente. En fin, todo ese desarrollo que originó las 4G en el tema de túneles en Colombia. Y esos también serán objeto de análisis porque tienen grandes implicaciones en el tema de la movilidad. Pero hoy vamos a circunscribirnos a un tema de suma importancia, que es el tema portuario en Colombia. Se han presentado estudios de todas las magnitudes del mundo, desde hace muchos años. Pero vamos a hablar hoy de la realidad, con el hombre que sabe, Joel Moreno Sánchez. Cordial saludo. Muchas gracias, Antonio, por la invitación. Hombre. Trataremos de hacer declaraciones pues, que pueden incomodar a muchos, pero estos temas yo los he ventilado a través de los artículos de prensa del Colombiano, pero ha caído en... También los has discutido con candidatos a la presidencia, con candidatos a la gobernación de Antioquia. En fin, es un tema que él permanentemente ha tratado de visualizar perfectamente en la gente que toma decisiones. Porque este es un tema de gobernantes y que no se equivoquen. ¿Eso estamos de acuerdo así? Sí, así es, Antonio. Yo le he expresado a muchos de los candidatos y gobernantes que lo de Tribugá sería un error garrafal, pensar en Tribugá como una opción portuaria en el Pacífico. Pero no se me vaya para allá todavía. A ver. Hombre, es que en Colombia, y usted tiene unos datos que nos va a mostrar, hay varios puertos, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, y tienen unas capacidades cada uno, y tienen unas profundidades también diferentes. Y de ahí podremos llegar a una conclusión. ¿Cuál será lo óptimo? ¿Qué necesidades reales se tienen? Y cómo evitamos permanentemente el dragado en los puertos. De manera que cuente cuál es la capacidad que hoy tenemos. A ver, Antonio, la situación del país hoy es que se mueve una carga en ambos océanos a través de los puertos de 188.000 millones de toneladas. Y ríase de esta cifra, mientras el Atlántico mueve 147.000 millones de toneladas, el Pacífico mueve 18.400 millones de toneladas. Es una desproporción casi que es... Y ahí podríamos hablar de la primera gran posibilidad, porque es que el mercado de los negocios está hacia el Asia, que está en el Pacífico. Claro, Antonio, es que las 2/3 partes de la economía mundial están en el sudeste asiático. Allá están los países que producen pues, los bienes de capital y los equipos, allá donde está la mayor tecnología de producción del mundo. Entonces uno no entiende el por qué pues, se habla de que estamos en la mejor esquina del continente y esa mejor esquina sigue desaprovechada. ¿Cómo así de que es que el puerto más importante que tiene el país es Buenaventura? No, Buenaventura, de los 18.000 millones de toneladas, pues apenas Buenaventura... De las 180.000 millones. De los 180.000, casi que mueve la 10ª parte de la carga total. La carga total, pues... El 10% de la carga total lo mueve Buenaventura, ¿cierto? Porque uno dice, ¿qué mueve Cartagena? Pues Cartagena mueve 45.4 millones de toneladas. ¿Qué mueve Barranquilla? 11.7 millones de toneladas. Santa Marta, 8.5 millones de toneladas. Ciénaga mueve 31 millones de toneladas, pero eso es carbón. ¿Cierto?
Entonces eso apunta a pues, exportar carbón, es bueno para la economía del país, pero lo importante es la exportación e importación de bienes de capital y de producción. Entonces, si uno ve la ecuación está desbalanceada. 147 millones de toneladas contra 18.4 que se mueven en el Pacífico ponen en evidencia el que continuamos de espaldas al Pacífico. De espaldas al Pacífico es de espaldas a la economía mundial. Entonces, y esa es una conclusión inequívoca, estamos a espaldas. Esto es del año 21 y sacado de internet, es decir, yo no estoy sino pues, buscando en internet la cifra, este es del año 21, de manera que de nada ha servido tener en el Pacífico algo así como 1.350 kilómetros, 1.350 inexplotados, pues inexplotados porque Buenaventura no es la mejor opción portuaria, porque Buenaventura está condenada a que de manera permanente tengamos que dragar el canal de acceso de 27 kilómetros y la bahía, y allí a Buenaventura no puede entrar barcos más allá de 30.000 toneladas. Es decir, como usted bien lo dice en uno de sus escritos, no entran sino chalupas. Sí, yo las he calificado como chalupas porque realmente en las economías de gran escala el costo del transporte está determinado por la gran capacidad de los barcos. Si un barco mueve 1.500 teus, que es la unidad pues, que identifica la carga en los barcos, pues no es lo mismo un barco que transporte 14.000 teus, ¿cierto? O en términos ya de toneladas, pues los grandes barcos arrancan en 120.000 toneladas. Buenaventura no va más allá de 30.000 toneladas, o sea que el canal de Panamá mueve barcos de 120.000 toneladas, o sea, pues 4 veces lo que atraca. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí a Buenaventura no pueden llegar barcos de 120.000 toneladas, cuyo flete sería 4, 5, 10 veces más barato y por ende el costo de la nacionalización de la mercancía, porque la mercancía vale según el valor CIF, ¿cierto? O sea, el costo, el seguro y el flete. Y entre más barato sea el flete, menos el costo de nacionalización. Lo que estamos con esta escasez de puertos profundos y de grandes capacidades es perdiendo competencia comercial, porque nos vale sacarlos, nos vale entrarlos, es una locura. Claro, es que la competitividad está por el suelo, Antonio. Es decir, si uno no tiene posibilidad de que lleguen barcos a puertos de gran calado, pues está condenado a perpetuidad a tener que pagar la mercancía más cara que el costo de la mercancía que llega, por ejemplo, a Balboa, Panamá, que es un puerto de aguas profundas. Y fuera de eso, los barcos ya tienen una capacidad son de 350.000 toneladas, que tiene una capacidad de transporte inmensa, que no pueden entrar a los puertos nuestros. Es que 350.000 es el máximo tamaño de barco, pero los barcos normales 180. 120.000 toneladas, 120.000 toneladas es el estándar de los barcos, la mayoría de los que cruzan el canal de Panamá. ¿Y de esos cuántos pueden entrar a Colombia los puertos que tenemos hoy, de 120.000 toneladas? Pues hay que pensar, 120.000, ¿no? Yo creo que a Cartagena, que son los puertos de la costa pacífica, Cartagena, Santa Marta, pues a Cartagena pueden entrar barcos de 80.000 toneladas, pero 120.000 no. El calado de Cartagena está como en 13 metros y la exigencia para un barco de 120.000 toneladas son del orden de 18 metros. El único puerto que tiene capacidad para más de 120.000 toneladas es el Puerto Bolívar, allá en La Guajira, puerto del cual se exporta carbón. Es decir, hubo un gran acierto en la empresa concesionaria de exportación de carbón para escoger el puerto de mayor calado en la costa. No lo escogió ni en Santa Marta, ni en Tayrona, ni Honda, ni qué sé yo, sino que lo escogió pues, donde la batimetría
permitió identificar que allí podrían llegar barcos. A Puerto Bolívar pueden llegar barcos hasta de 250.000 toneladas. Una maravilla. ¿Ah? Hombre, doctor Joel, nosotros tenemos propuestas o proyectos de 3 puertos en Urabá, que desde hace tiempo se amenaza con el inicio, pero entiendo que no se ha iniciado la construcción de ninguno. Sí. Eso es verdad. A ver, yo escribí algún artículo hace un rato, según el cual pues afirmé que no hay carga para 3 puertos y que allí se disputan tres propuestas que son Darien International allá por Necoclí, PCC que queda allí en Turbo y un poco más abajo en la desembocadura del río León, Puerto Antioquia, que es el que más avanzado de todos ellos porque en él tiene participación la gobernación de Antioquia. Pero la verdad es que allí no hay calado suficiente y el proyecto está estructurado con un puente sobre el mar de más o menos unos 4 kilómetros para lograr unos 11 metros, pero también estará condenado al trabajo de dragado, ¿cierto? Porque el atrato arrastra más de 250 millones de toneladas de sedimentos que va disminuyendo pues la altura, pues, la altura disponible pues, del calado. Entonces, hoy por hoy, la carga que mueve Urabá, que ni siquiera figura en las estadísticas, es del orden de 2 millones de toneladas. 2 millones de toneladas, 2 millones de toneladas, exactamente. Entonces, esas 2 millones están representados en la exportación de plátano y banano y la importación pues, de insumos para la agricultura pues, del banano y otros insumos para el empaque y qué sé yo. Pero realmente lo que hoy tiene Turbo son embarcaderos en bongos que cargan en unos pallets, ¿cierto? O en unos contenedores mar adentro, en el centro de la Bahía Colombia, que luego son izados con las grúas que disponen las barcas que están allí parqueadas. Pero la verdad es que esa es una tarea larga que depende de las condiciones climáticas, el tiempo de viaje. Más o menos son 5 horas las que toman de ida, más otras 5 horas de venida con los contenedores o vacíos o con las barcazas también pues, desocupadas. Pues. Entonces la verdad es que Urabá no tiene hoy puerto, tiene embarcaderos de hace 60, 70 años y ahora pues feliz iniciativa, diría yo, la de buscar una transformación del puerto de Urabá, de la zona de Urabá con unos puertos. Yo creo que un solo puerto sería suficiente porque allí no creo que haya carga para tanto puerto. Así, pues los estudios de prospección pues, determinen pues, que habrá carga para 3 puertos, no sé de dónde sacarán la carga. ¿Y de esos 3 cuál sería el más indicado? Pues yo creo que ha avanzado más por alguna razón, es decir, hay unas navieras francesas pues, que es socia del puerto de Puerto Antioquia y como que ya pusieron la primera piedra en ese puerto. Los otros quedan un poco más, sobre todo Darien International, queda más hacia el norte, en la zona de Necoclí. Esa zona sí dispondría de aguas profundas naturales, ¿cierto? Porque una cosa es... O sea, lo ideal sería ahí. Lo ideal sería allí. Lo ideal sería allí como puerto del Golfo de Urabá. Claro que ahorita más adelante nos referiremos pues a otro puerto que conectaría con el Pacífico para un puente férreo interoceánico. Ok, pero entonces bueno, este tema es apasionante. Vámonos para el Pacífico y en el Pacífico dejemos para pequeño calado
y chalupas o barcos menores de 120.000 toneladas para Buenaventura con sus 18.000 millones de toneladas al año, de las 188.000. Y concentrémonos entonces hoy en el punto del Pacífico que por las condiciones del mundo favorece más la construcción de un gran puerto y que se conecte con la parte del Atlántico. ¿Cómo sería eso en su opinión? A ver, Antonio, yo creo que aquel estudio que se realizó en el año 92 para identificar pues, cuál sería la mejor opción portuaria en el Pacífico, que tiene algo así como 1.350 kilómetros, ya no cumple, porque en la época en donde la naviera más importante era la flota mercante Gran Colombiana, que manejaba barquitos, ¿cierto? Yo creo que ese estudio pues, quedó desactualizado y hoy hay que poner la mira en la economía del sudeste asiático para, uno, hacer un puerto que conecte el sudeste asiático con el país, pero que exportemos e importemos mercancías a costos competitivos. La competitividad depende del tamaño del barco. Si uno transporta mercancías en barcos de 30.000 toneladas, pues nunca será competitivo. Hay que pensar en barcos más allá de las 120.000 toneladas, como les expresé ahora, los que cruzan con la ampliación del canal de Panamá. Hoy por hoy, en ese orden de ideas, yo creo que hay que hacer un reestudio de cuál sería la mejor opción, descartando uno que se identificó en ese momento como que Tribugá era la mejor opción portuaria. Resulta que Tribugá es una ensenada pequeña cuyo calado no va más allá de 5 metros, 5 metros que frente a los estándares que exigen las navieras para los barcos de 120.000 toneladas, tiene que estar en del orden de los 18 metros, más un área de maniobrabilidad del barco para poder atracar. Y de hecho pues, requiere otros complementos de ancho. Otros complementos como son las zonas de almacenamiento de contenedores, debe disponer además de otras facilidades como son disponer de un puerto aéreo, ¿cierto? Porque es que eso permite la complementariedad. Uno ve pese que el canal de Panamá tiene como Balboa, tiene el puerto de Tocumen, tiene el aeropuerto de Tocumen, y eso ha convertido a Panamá en un hub, un HV, ¿cierto? Un hub, que eso permite que Panamá compita y figure en el mapa mundial, que realmente es un puerto. Pero si uno habla de un puertecito cuyo calado está en 6-7 metros, como es el caso en la costa atlántica de Barranquilla, que son 8,5 metros, 9 metros, Cartagena tiene como 13 metros, pues... en todos ellos hay que dragar, ¿no? En el puerto de Barranquilla hay que dragar. Barranquilla nos tiene condenados a los que pagamos impuestos a tener que pagar costos de dragado. Permanente. Permanente, porque el calado de Barranquilla son 8,5 metros, ¿cierto? Santa Marta son 18 metros, pero no tiene sino capacidad para 3 barcos, y uno de ellos es carbonero, ¿cierto? Entonces, 3 o 4 barcos. Entonces, la verdad es que uno debe instalarse en aquellos puertos en los que la naturaleza haya hecho ya el trabajo, en que uno no esté condenado a perpetuidad a tener que instalar allí una draga como la draga Josefina, pues, de Nilo Tempore, tuvo... O la famosa draga aquella de Dragacol. O la draga de Dragacol. Además que hay puertos en que uno tiene que mirar, no perder de vista cuál es el costo de la vida, durante la vida útil del dragado. Entonces, en Urabá
Pues, volviendo al tema de Necoclí no estaría condenado, PCC sí estaría condenado, y Puerto Antioquia también estará condenada porque el río Atrato, un río el más caudaloso del país que le aporta más de 250 millones de toneladas de sedimentos, ese sedimento se va a depositar en el fondo del Golfo de Urabá. Hay sitios, más adelante hablaremos de ellos, sitios en los cuales la naturaleza ha establecido condiciones que facilitarían el arrime de barcos para instalar allí un gran puerto de aguas profundas que conectado con otro en el Pacífico permitiría la construcción de un puente férreo entre los dos océanos. Antes de llegar a esa conclusión que usted la tiene muy clara, yo le pregunto, hombre, ¿por qué los gobernantes persisten en no hacer lo que se tiene que hacer? ¿Por qué no trabajar en los puertos de aguas profundas de una vez y evitar gastos innecesarios, que puedan entrar barcos de gran calado, que puedan entrar barcos que traigan grandes toneladas de contenedores de una vez y que eviten el costo de incremento en el valor de los productos? ¿Cuál es ese problema con los gobiernos? Yo voy a utilizar una expresión que usa María Fernanda Cabal, porque no estudian. Hay gobernantes que no estudian, no se preparan, no estudian, investigan, y por eso yo le he escuchado expresiones a algunos candidatos, pues, a la gobernación o a la presidencia, en que ponderan las supuestas bondades de Tribugá, y la verdad es que no han entrado a Tribugá, no han visto a Tribugá, ni han estudiado Tribugá. Tribugá es una ensenada, pues, califiqué pues en algún momento como un saperito. Usted tiene una anécdota y que cuando fue con un gobernador a mirar ese tema, quedaron ahí clavados a la entradita. Sí, claro, es que de la junta directiva de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros contratamos un charter y nos fuimos a Nuquí. Y en Nuquí tomamos una chalupa, pues un bote de motor fuera de borda, y casi que no entramos a la ensenada de Tribugá. La pata del motor tropezó con el banco de arena, y entonces si eso le pasó a un bote con motor fuera de borda, pues imagínense lo que le pasará. Entonces, digamos, eso se resuelve como ingeniería, con un dragado, pues, pero es que dragar de 6 metros a 18 metros es remover un fondo de material de 12 metros, y además hacer un canal de acceso del orden de 3 kilómetros sería infame contra la naturaleza, y yo estoy seguro que ninguna autoridad ambiental daría licencia para la construcción de ese puerto. Sí. Además de, Antonio, de tener que destruir una fauna, una flora, pues de 10 kilómetros cuadrados. Entonces imagina, pues, la destrucción de ese manglar. No. Un manglar de 10 kilómetros cuadrados, pues sería un pecado. Un desastre ecológico. Un desastre ecológico. Además que, por eso yo a algunos candidatos, pues, le he enviado los artículos que he escrito, pues, Tribugá no es viable, y así por el estilo. Eso fue una opción que identificó este estudio de la empresa americana TAMS, TAMS, e Hidroestudios. Identificó como que era la mejor después de analizar varias opciones. Tumaco también tiene la misma limitación. Buenaventura, ya dije que Buenaventura no tiene sino 8, 5, 9 metros de profundidad. Está, pues, la base naval ¿de Santa Marta, cuál? No, la base naval allí la base naval. Ah. Sí, pero ya está ocupado por una base naval. No sé, podría ser una opción de que sea a la vez, pues, una base naval y sea un puerto. No, nada descarta esa posibilidad. Las otras que siguen son Bahía Utría, está, pues, hacia el norte están las otras sobre las que ya empecé a comentar, pues hay Chirichiri, hay Copica. Pero bueno, doctor Joel. Málaga es la otra. Pero la opción ideal, ¿dónde la encuentra usted? Pues yo he afirmado en algunos de los artículos de prensa que el país tiene que sacudirse con un proyecto
que catapultaría la economía igual como lo ha hecho Panamá con su canal. Panamá depende del canal. Todo está amarrado al canal de Panamá. Panamá es el dinamizador de la economía. Entonces, ¿por qué no construir un puente férreo interoceánico entre Cupica y Tarena en el Golfo de Urabá? Dos sitios en los que hay aguas profundas para instalar un tren, doble línea para andar a 120, 150 kilómetros por ¿Cuánto hora. es la distancia? 210 kilómetros. 210 kilómetros. 210 kilómetros que en hora y media pueden cargar un contenedor y descargarlo en el Golfo de Urabá. Es lo mismo que está haciendo hoy el canal, la autoridad del canal de Panamá, con un tren que viaja desde Balboa hasta Colón y transporta del orden de unos 2.000 contenedores diarios. ¿En doble vía? No, una sola vía, pero tiene bypasses para poder viajar pues, allí, y son 80 kilómetros en donde le ayuda mucho a la supervivencia, diría yo, del canal de Panamá, porque el canal de Panamá está supeditado a la precipitación sobre el lago Gatún. Si no hay precipitación sobre el lago Gatún, no hay agua para subir los barcos 24 metros. Cada barco que cruza el canal de Panamá consume 200.000 metros cúbicos de agua. Entonces hay que llenar las piscinas, que son las esclusas, llenarlo, subirlo en 3 etapas, navegar un poco menos de los 80 kilómetros y descargarlos allá en las otras esclusas de Miraflores, allá en la zona pacífica. Además que el canal de Panamá recibe la ayuda de ese tren que no recuerdo en qué fecha empezó a mover, pero es un tren que data del año 1855, Antonio. Lo que usted dijo bien, era territorio colombiano. Era territorio colombiano. Qué increíble, ¿no? Increíble, sí. Y hoy no tenemos nosotros si nada. Si Panamá no se hubiese independizado, sería otro Chocó, Antonio. Pues muy triste decirlo, pero sí, yo creo que es una realidad, ¿no? Sí, que van a tener que reconocer, pero la independencia de Panamá, pues, con la alianza de los americanos, logró sacudirse y decir, vamos a hacer el canal. Y ese canal, esos derechos que teníamos allá, pues que nos los vendieron por $50 millones. Sí, al final fueron, sí, empezó poquito y después llegó una suma superior. Con eso hicimos aquí el Palacio Nacional, recuerdo yo. Ah, Daria, qué desastre, qué desastre. Pero bueno, yo creo que está una radiografía perfecta de lo que ocurre con los puertos en Colombia, donde la mentalidad de nuestros gobernantes y grandes funcionarios es miope frente a la inmensa necesidad del comercio y del desarrollo industrial y del desarrollo urbano en las grandes regiones. Eso permite magnificar la economía, dando unas posibilidades de crecimiento en los puertos a las industrias y favorecer nuestras relaciones internacionales. Así es, yo creo, Antonio, que esto es uno de los grandes temas nacionales, como para invitar a pensar en grande. Pensar en grande es exportar energía a través de los puertos, mediante la transformación de una materia prima que es la bauxita, que fue lo que permitió en un momento dado descifrar la posibilidad de hacer realidad la central hidroeléctrica de Iritbanco, porque aquí no había gente para tanta energía, no había consumo para tanta energía, como que el país demanda 600 megavatios al año, y eso en ese momento eran como 4.000, ya se redujo a 2.400 megavatios, y la idea era traer esa materia prima del aluminio para transformarla, y yo diría, pues, transformarla no en lingotes para exportar los lingotes, pues, o los tarros de aluminio, sino más bien producir perfilería, y eso haría de Urabá el gran emporio industrial, porque tendría energía barata, y yo creo que Antioquia debe vender energía más barata para atraer las fábricas al departamento. Ahí tocamos un tema que después lo hablaremos, y es el tema de pensar en quitarle regiones a Antioquia, tanto en la parte del Urabá antioqueño
como en la parte del Bajo Cauca. El Magdalena Medio. Ese es un tema vital y Antioquia no puede permitir que eso ocurra nunca. Doctor Joel, hombre, muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio que nos permite ampliar el verdadero conocimiento de lo que debe ser el desarrollo nuestro portuario. Hay que pensar en grande, Antonio. Los grandes temas nacionales están depositados, no sé, en unos cajones que no los sacan, no los desempolvan siquiera. Yo creo que este es uno de los grandes temas que se deben desempolvar. El puerto de aguas profundas o los puertos de aguas profundas en el Pacífico. En el Atlántico ya pues mostré las grandes cifras, pues la desproporción que hay entre el movimiento de carga pacífico y el movimiento de carga en el Atlántico. En el Atlántico estamos bien, en el Pacífico seguimos de espaldas. Muy bien, hay que pensar, hay que estudiar y como diría María Fernanda Cabal, no seamos vagos, ¿cierto? Miremos a Colombia de una manera distinta. Un cordial saludo. Muchas gracias, Antonio.